Vamos a ver a través de este video cómo personalizar planos arquitectónicos de modo que podamos controlar cuál es su apariencia visual. Este es un edificio modelado en Revit y tenemos las vistas de cada uno de los niveles arquitectónicos en nuestro navegador de proyectos. Para el ejemplo voy a ir al piso 1, nivel 1 de este edificio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que personalizar planos se puede hacer a través de varias herramientas. La primera de ellas es configurando materiales. Si yo sé que esto es una calle, porque yo modelé el edificio y entiendo que esto es un elemento que representa una vía, puedo a partir de un material configurar su apariencia visual, la apariencia visual de este elemento para cuando lo estemos viendo en planta en este caso. ¿Cómo se configura entonces un material? Tocamos el elemento, en este caso es una categoría constructiva correspondiente a suelos, editamos el tipo, editamos la estructura de ese suelo. Esto mismo va a pasar para suelos, como es el caso, muros, cielos falsos y cubiertas. Estas cuatro familias de sistemas que vienen dentro de Revit permiten configurar sus capas constructivas internas, editando el tipo y editando la estructura de su construcción. Aquí vemos pues que este suelo está compuesto por una sola capa constructiva. Yo le puse el material nada para que efectivamente pues no mostrara ninguna propiedad gráfica o visual. De todas formas entonces, para hacer que ese suelo tenga alguna apariencia como nosotros queramos configurarla, se puede hacer a partir de este material. Entonces vamos a darle crear material nuevo, cambiar el nombre. Se sugiere que empiece el nombre del material con el carácter 0 guión bajo y le ponen un nombre. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, asfalto. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Creando un material nuevo que me va a servir como herramienta para configurar cómo luce este asfalto en este modelo. Entonces una vez creé el material, le puse el nombre, tengo acá las propiedades de identidad del material que son los metadatos que lo acompañan como el fabricante, el modelo, el costo, etc. Son todos estos datos que van a servir para toda la revolución de lo que implica trabajar a partir de la metodología BIM. Lo que más nos interesa ahora mismo es configurar los gráficos, que es la similitud que tenemos como cuando trabajamos en AutoCAD configurando hatch. Este material llamado asfalto que acabo de crear le puedo dar una apariencia a partir de sombreados o, como lo conocemos en AutoCAD, hatch. Entonces este patrón de superficie corresponde a esa apariencia del material cuando está proyectado, cuando lo vemos en la distancia, en cualquier vista. Asimismo entonces puedo crear en ese primer plano de ese hatch, decirle a Revit, mire, quiero que el asfalto luzca con estos punticos. Esos puntos les puedo asignar un color. Los grises en Revit son supremamente fuertes. Recomiendo que tengan presente esa característica porque se recomienda trabajar con grises mucho más claritos por este lado. Entonces ya le asigné los puntos, le puse color a los puntos y debajo de esos puntos, como también pasa en AutoCAD, puedo tener otro hatch adicional. Por lo general, yo recomiendo usar un hatch sólido que respalde el primer patrón creado. Ese hatch sólido tiene que ser mucho más clarito para que permita la visualización del primer hatch configurado, que es el que queda encima de este fondo. Este patrón de corte es cuando justamente ese material sea cortado, aparezca en una sección constructiva o arquitectónica como queremos que luzca. Para este caso yo le podría decir, mire, el Revit, quiero que el material asfalto que acabo de crear cuando esté cortado tenga unas líneas diagonales. Aceptar, les coloco un color más fuerte ya que esto va a representar va a ser visto es a través de una sección, y le coloco un fondo también. Este puede ser mucho más oscuro y estas líneas un poco más claritas. ¿Qué acabo de hacer ahí entonces? Asignarle a un material la apariencia visual que quiero que tenga cuando se vea proyectado, cuando yo vea el material a lo lejos y cuando ese mismo material esté siendo visto a través de una sección.
le doy a aceptar. Miren que el material 0-asfalto ya quedó asignado a este tipo de suelo. Miren que acá en la sección se ve la línea punteada. Quizá pueda mejorar esa apariencia porque todavía está muy confusa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aclarar un poco este fondo. Más bien es al contrario, las líneas más oscuras y el fondo un poquito más clarito. Puede que se vea mejor. Esto depende del criterio del dibujante, del criterio del modelador, cómo quiere que luzca X o Y material. Le voy a dar a aceptar, aceptar, y nos vamos a dar cuenta que ya el material está asignado. Entonces yo puedo inferir que quiero darle más contraste a ese material que acabé de configurar. Vuelvo a la sucesión a través de la cual llego al material, que es seleccionando el suelo, editando el tipo, editando la estructura de ese suelo, y dentro de la estructura de ese suelo tengo el material asfalto. Este material de punticos que me va a representar el asfalto lo voy a poner mucho más fuerte para que sea más representativo en planta. Es esta entonces la manera primera como uno puede configurar la apariencia visual de los elementos en una vista en planta, sección, alzado, isométrico, acá en Revit. Este material va a verse en estas opciones de visualización y gráficos cuando estemos en línea oculta para esta vista. Cuando estemos en sombreado también lo va a hacer. Cuando estemos en colores coherentes también lo va a hacer. Pero cuando estemos en realista, lo que va a buscar el material es una apariencia real a partir de un mapa de bits o una imagen JPG, que es la que usamos para ver apariencia real de edificios, como cuando queremos renderizar algo. Pero ese material lo podemos ver en otro video, o esta configuración la podemos ver a partir de otro video. Yo recomiendo mucho usar línea oculta como este estilo de visualización gráfico que nos permite hacer planos entendibles, técnicos, y dentro de los cuales podemos controlar los hatch. Así me podría ir yendo por cada uno de los elementos constructivos o elementos constructivos y tipos para configurar cómo lucen. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a tocar este muro que se llama muro básico, muros 25 centímetros. Voy a editar el tipo, editar su estructura, y dentro de la estructura voy a asignar un material ya creado, por ejemplo 0 ladrillo. Este material 0 ladrillo, miren los patrones que tiene cuando está cortado, cuando está proyectado, ¿sí? Si yo lo voy a aceptar y asigno ese material, vamos a ver inmediatamente que los muros bajo esa misma tipología, llamados muro 25 centímetros, ya tienen otro carácter, otra forma de visualizarse a partir del material. Vuelvo y repito, eso lo podemos ver porque estamos en línea oculta, en sombreado, en colores coherentes. Si pasamos a realista, lo que va a buscar el material es su apariencia real. Así sucesivamente me pudiera ir por cada categoría constructiva y editar para cada tipología dentro de esas categorías constructivas qué material asignar y cómo luce. Vamos a ver por ejemplo esos muros que al tener ese material ladrillo, este es el hatch que corresponde a la configuración del material cuando se ve proyectado. Acá están los ladrillos y un color de fondo. Pero cuando está cortado, esta es la configuración que va a ser aplicada. De hecho voy a marcar un poco más los muros con una diagonal más tupida, un patrón mucho más consistente para ver cómo luce en planta ese material. Muy bien, eso es configurar una planta arquitectónica, una sección, un alzado a partir de materiales. Dentro de lo que a mí respecta, yo aconsejo mucho usar materiales para configurar la visualización gráfica de planimetrías, porque al configurar un material, este va a estar aplicado en todas las vistas posibles que uno saque a partir del software. Vamos a ver de todas maneras otra forma de aplicar configuraciones gráficas a los planos y a las vistas. Se llama visibilidad y gráficos. Vista, visibilidad y gráficos. Visibilidad y gráficos también podemos acceder a esto a partir de VV. Presionando la tecla V dos veces llegamos al comando que nos permite abrir vista, visibilidad y gráficos. ¿En qué consiste esto? Yo posicionado en la vista llamada piso 1,
Revit me expone todas las categorías constructivas que tiene Revit. Estas categorías constructivas es algo que uno va memorizando a medida que use el software, porque ellas no varían. Se supone, en teoría, todas y cada una de estas categorías constructivas nos permite levantar virtualmente un edificio de 0 a 100, un edificio completo. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo identifico, por ejemplo, para la vista del piso 1, la categoría constructiva pilares estructurales, que por acá está, esto está en orden alfabético, yo tengo el software en español, por supuesto, en inglés ya habría que hacer la equivalencia. Por acá está pilares estructurales. ¿Cuáles son esos? Las columnas que están acá modeladas para el edificio. ¿Qué puedo hacer yo para cada una de estas categorías constructivas en esta vista? Miren que acá dice modificaciones de visibilidad y gráficos para plano de planta piso 1. Quiere decir que todo lo que yo configure acá se va a ver reflejado es solo en la vista piso 1. Una vez identificada entonces la categoría constructiva, vamos a identificar que podemos configurar los patrones sombreados o hatch para cuando este elemento constructivo o esta categoría constructiva esté proyectada. Y también podemos configurar para esa categoría constructiva los hatch o sombreados para cuando esté cortada. Para nuestro caso, esto es una planta arquitectónica, es decir, es un corte en horizontal que nos permite ver una planta arquitectónica. Quiere decir que los pilares estructurales están cortados. En principio, debería funcionar configurando este patrón el cambio de la apariencia de esas columnas cortadas. Entonces, para hacerlo muy contrastante, voy a aplicar lo siguiente. Voy a aplicar un patrón de corte para la categoría constructiva pilar estructural rojo, sólido rojo. Aceptar, aceptar. Esto nos permitió inmediatamente tener en la vista del piso 1 los pilares estructurales rojos. ¿Por qué? Porque VV me está permitiendo esa configuración particular para esa categoría constructiva. Vamos a hacer otro ejemplo. Identifico la categoría constructiva llamada muros y quiero que cuando estén cortados tengan un patrón de superficie. Esta vez, para seguir trabajando bajo el contraste, voy a trabajar con un azul o un verde fuerte. ¿Qué nos lleva a concluir esto que estoy haciendo? Que la categoría VV, la personalización de planos a partir de visibilidad y gráficos se sobrepone a la de materiales. Si bien recordamos, en el ejercicio que estaba haciendo inmediatamente anterior, estaba configurando era materiales, y los materiales nos permitieron configurar los muros, pero al yo usar VV, visibilidad y gráficos, antepuse por encima una capa que le ganó a la configuración del material. Quiere decir que visibilidad y gráficos es por jerarquía la capa superior a partir de la cual puedo configurar categorías constructivas. Así pues, ya para hacerlo mucho más consciente, puedo hacer que los muros sean grises, pero no siempre tienen que usarse rellenos sólidos, también podemos usar diagonales, colocar el fondo para ese patrón, los voy a poner grises, las diagonales las voy a poner un poco más oscuras. Aceptar, acá ya está la configuración. En cambio, los pilares estructurales quiero que cuando estén cortados sean completamente negros, ya que es un elemento constructivo que representa mucha más solidez que un muro. Le voy a dar a aceptar. Miren que efectivamente ya logré que dos categorías constructivas cambien a partir de la utilización de VV o visibilidad y gráficos. Voy a mostrar otro ejemplo. Este es un muro bajo. Pese a que este muro bajo se llama muros 25 centímetros, que es este mismo, como no está cortado, vamos a ver acá que tiene una altura desconectada de 1 metro, mientras que este va del piso 1 al piso 2, quiere decir que este está seccionado, hay un corte y este está proyectado. Desde VV también puedo, desde VV y desde el material puedo configurar ambas cosas, pero vamos a hacerlo desde VV. Voy a muro,
Cuando esté proyectado, quiero un patrón sólido gris claro. Para el ejemplo, aceptar, aceptar, aceptar. Inmediatamente los muros, cuando están proyectados, no cortados, van a adquirir la propiedad visual que yo le acabo de configurar. Entonces acá tenemos conviviendo dos formas de configuración de planos. El material que se lo aplique a este asfalto y el VV o visibilidad y gráficos para muros y pilares estructurales. Miren que dentro de una misma vista podemos tener varias configuraciones que nos permitan cualificar nuestros planos y dotarlos de calidad. Este suelo llamado grama, le voy a aplicar otro. Identifiquemos este suelo que acabo de seleccionar. Categoría constructiva, suelo. Tipología, césped. Yo le voy a aplicar un material que ya la compañera que modeló este edificio había creado, que se llama Cero Césped. Ella, para Cero Césped, aplicó estos sombreados o hatch y vamos a ver cómo luce el material una vez se lo aplico. Allá tenemos el césped. Siguiente, voy a tocar los suelos que corresponden a las aceras. Vamos a cambiarle el nombre a acera y vamos a aplicarle un material que la arquitecta en formación también ya había creado, acera. Vamos a ver qué hatch había creado la compañera para acera. Son estos cuadrados, este color, este fondo, y de hecho configuró también el material para cuando esté cortado. Y así sucesivamente puedo ir configurando visualmente los planos a partir de VV y a partir de materiales. Vamos a ultimar acá con los suelos, a ver qué otro hatch puedo aplicar que ya esté creado a partir de materiales. Este suelo llamado por defecto, el tipo es por defecto. Vamos a ver qué material le podemos aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como modeladores podemos crear un material que puede ser aplicado a múltiples categorías constructivas. Es decir, si yo quiero aplicar el material ladrillo a suelos, también lo puedo hacer. Si yo quiero aplicar el material ladrillo a cubiertas, cielos falsos, a una ventana, etcétera, por decir cualquier categoría constructiva, se puede. Porque pasa como en la vida real, un material es un elemento que sirve para construir algo y ese algo puede ser cualquier categoría constructiva. Entonces el material se puede usar en cualquier otro elemento diferente pues para el que haya sido creado originalmente. Voy a usar este material, losa de 8 centímetros, aceptar, aceptar, e inmediatamente el suelo adquiere las propiedades de ese sombreado o hatch. Vamos a hacer el último ejercicio de VV. Por ejemplo, yo puedo alterar para la categoría constructiva suelos cómo lucen las líneas cuando estén proyectadas. ¿Para qué me interesa eso? Para que esta línea sea un poco más suave y pierda la fuerza visual en el plano y se suavice y se entienda que el suelo está en un plano más abajo que los muros. Digamos, estas son configuraciones que surgen a partir de una inquietud del modelador o dibujante que quiere cualificar sus planos para que sean más comprensibles y luzcan de una manera controlada. Yo quiero entonces configurar que los suelos, cuando estén proyectados, esta línea de borde sea mucho más suave y no negra. ¿Cómo lo puedo hacer? Posicionado en el piso 1, VV, suelos. Acá vemos que también tenemos las líneas cuando están proyectadas o cuando están cortadas. Quiero que todos los suelos, sus líneas, sean continuas, no punteadas, también se podría, continuas de color gris. Un color gris más oscuro. Aceptar, aceptar, aceptar. Miren que sí cambió. Para mostrar un ejemplo mucho más contrastante, voy a ir a la categoría suelos y voy a poner un color que nos represente mayor representatividad, que nos permita ver con más claridad lo que estoy haciendo. Esto demuestra entonces que VV es esa primer capa de configuración visual de planos y que aplica solo en la vista donde esté posicionado. ¿Cuál es la revolución del VV? ¿O qué nos permite de aquí en adelante? Algo que les voy a mostrar luego de poner este asfalto un poco más oscuro para que contraste con las aceras.
Una vez yo haya creado un estilo de visualización gráfico, puedo convertirlo en plantilla de visualización. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ya estoy a gusto con mis configuraciones visuales de los elementos, voy a quitarle un poco de fuerza al asfalto otra vez. Una vez tengo ya configurados mis elementos y estoy a gusto con ellos, los puedo convertir en plantilla para aplicar estas propiedades a otra vista que yo desee. Vamos a verlo cómo se puede hacer. Pero antes quiero mostrarles también en la configuración de planos, secciones, alzados arquitectónicos, todos estos elementos anotativos, por ejemplo en este caso las rejillas estructurales, también se pueden configurar. El principio fundamental es entender que todo dentro de Revit puede ser configurado. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo primero es un llamado pues a la curiosidad, porque nosotros tocamos una familia anotativa de 2 dimensiones y nos damos cuenta que como familia tiene un montón de propiedades al editar el tipo. Esta familia anotativa rejillas, que es la que nos sirve para identificar los ejes estructurales, podemos configurarla también. Para este caso está una línea continua. Esa línea continua en rejillas estructurales puede llegar a ser confusa en algún momento. Entonces, como se ha visto en muchos planos arquitectónicos, puede ser muy positivo que sea punteada. ¿Cómo lo hacemos? Edito el tipo, estoy en la familia, voy a editar el tipo y me doy cuenta que el segmento central, es decir, esta línea, es continua. No, podemos configurarla para que sea personalizada, de un color gris, y que su patrón, el patrón de esa línea, no sea sólido o sea continua, sino por ejemplo que sea trazo doble. Estos son patrones ya configurados por Revit. Los nombres son asignados por los creadores de Revit, pero tienen diferentes patrones o posibilidades visuales diferente a una línea continua. Vamos a ver el ejemplo. Si yo al segmento central le coloqué gris y trazo doble, miren cómo luce. Lo voy a aceptar. Ahora sí es gris y el famoso trazo doble, 2 líneas, una larga, 2 líneas, una larga, 2 cortas, una larga. Pero no solo eso, esta familia también tiene un inicio que acá es más oscuro, es negro. También puedo configurar ese inicio. O segmento extremo. El segmento extremo también quiero que sea gris y también quiero que sea trazo doble. Simplemente para equipararlo y que la visualización de ese eje estructural se diferencie de lo que sea constructivo y arquitectónico. Finalmente puedo asignarle una sombra a esta planta para que realce los elementos constructivos. Yo recomiendo mucho que esa sombra sea muy suave, que no pese mucho visualmente para que no se preste para confusiones, pero sí se presta para configurar visualmente plantas, secciones y alzados, sobre todo alzados. ¿Cómo suavizo la presencia de las sombras? Tengo que ir a esta configuración de opciones de visualización de gráficos, irme para el apartado sombras. Acá están activadas las sombras y las sombras ambientales, y en iluminación es que puedo configurar si la sombra es 100 es negro completo y si es 0 es blanco completo. Quiere decir que esto es una gradación desde el blanco hasta el negro. Puedo ir subiendo las sombras y aplicando la configuración hasta que esté a gusto con ellas y ya el plano adquirió un carácter de profundidad apoyado por las sombras. Finalmente, entonces, retomo lo que venía diciendo: cómo convierto esto en plantilla de visualización. ¿Para qué sirve? Si yo voy al piso 2, miren lo que está pasando. Hay ciertas configuraciones. No, yo le voy a decir a Revit: Revit, quiero que el piso 1, o más bien que el piso 2 luzca como el piso 1, ya que lo configuré y me gusta cómo luce. Vamos a crear entonces desde vista, plantilla de vista, crear plantilla a partir de la vista actual. Revit nos va a pedir un nombre para esa plantilla de vista, de modo que cuando la vayamos a usar sepamos a qué corresponde. Estos nombres los asigna cada persona cuando cree la plantilla para entender qué es lo que va a aplicar. Yo le podría poner
Plantas arquitectónicas con sombra. Por ejemplo, me parece una buena descripción para esto que acabo de configurar. Aceptar. Aceptar, ¿qué quiere decir esto? Que Revit va a tener en cuenta todas las configuraciones visuales que he hecho para esta planta que estoy configurando. Aceptar. Me dirijo entonces a la otra vista a la que quiero aplicar esa propiedad visual, y dentro de la vista, en las propiedades de la vista, acá hay algo que se llama datos de identidad, plantilla de vista. Es aquí donde puedo asignar la plantilla que acabé de crear, plantas arquitectónicas con sombra, aceptar. En este momento ya tenemos la configuración. Lo que pasa es que a esa plantilla me faltó decirle que ocultara todas las importaciones de AutoCAD. ¿Cómo editamos una plantilla ya creada? Voy a la plantilla, se nos abre acá las propiedades de esa plantilla, y para no entrar mucho en detalle, porque acá se pueden configurar un montón de cosas, pues lo que me interesa en este momento es ocultar. Cada que aplique esa plantilla, le voy a decir a Revit que oculte también las importaciones de AutoCAD. Para eso, entonces, voy a modelo, opciones de visualización y gráficos, que es VV, pero ya a partir de la plantilla. Y en categorías importadas voy a decirle que siempre oculte las importaciones de AutoCAD. Ahí ya lo logré. Vamos a aplicar la plantilla que ya oculta las categorías importadas de AutoCAD a otra vista para que miremos el cambio. Nivel 3 o piso 3. Plantilla de vista, en este momento ninguna. Clic, asigno plantas arquitectónicas con sombra, aceptar. Inmediatamente Revit aplica todo lo que he configurado visualmente. Ya pues simplemente de modo anecdótico, acá hay algo que de pronto puede llegar a ser confuso, y es la sombra tan larga y proyectada del edificio. Eso pudiera solucionarse a partir de recorte de vista, que es el instrumento que tenemos para limitar hasta donde se ve una vista arquitectónica en planta. Recorte de vista o crop view en inglés. Entonces miren que acá voy limitando hasta donde muestra esta vista. Esto es muy útil porque nos permite generar límites a cualquier vista para cuando vaya a ser diagramada. Entonces, una cosa es tener activado el recorte de vista, acá está desactivado y acá está activado. Y otra cosa es verlo o no verlo, es decir, el recuadro del recorte de vista puedo verlo o no verlo, que sea oculto o que sea visible. Para este caso quiero no verlo, entonces desactivo el segundo chulito que se llama región de recorte visible. Así le doy límite a esa sombra para que no se preste para confusiones, para que no ocupe mucho espacio cuando diagramemos plantas, etc. Acabamos de ver entonces la forma como podemos configurar plantas arquitectónicas a partir de materiales o a partir de VV, visibilidad y gráficos, para alterar las categorías constructivas.